Hola Saúl, buenas noches. Ahorita en un momentito comenzamos. 2 minutitos a ver si ingresan algunos compañeros más. Hola, buenas noches, estimados alumnos. Okey, ¿sí me escuchan? Okey, gracias. ¿También ven la presentación? Okey, estoy pasando la presentación, no sé si la pueden ver. Okey, perfecto. Muy bien, bueno, empezamos ya la séptima sesión de la semana número 4 del módulo 13, variación de procesos sociales. Soy la maestra Leticia Angélica Arjona Abud y bueno, vamos a llevar a cabo esta sesión. La agenda del día de hoy es el propósito, la presentación ya de el término del módulo, un poco de las actividades por hacer, la evaluación y por último, si alcanzamos, la extensión de actividades. El propósito, vamos como todas las semanas, vamos a buscar resolver las principales dudas que ustedes tengan sobre los temas a abordar, así como implementar estrategias que les permitan alcanzar los aprendizajes esperados de la semana y del módulo 13, en específico, el término del módulo, ¿sí? Vamos a hacer las recomendaciones para el cierre, vamos a ver, las recomendaciones para las actividades y bueno, cualquier duda, cualquier comentario que tengan, bueno, estoy para ayudarles y para servirles. Pues bueno, ya estamos en la última semana, la semana número 4, y espero que, bueno, ya, demos un excelente cierre de este módulo. Les voy a platicar algunas generalidades ya para el cierre. Ustedes deben de sumar 60 puntos en su calificación. No 59.90 o 55, no, tiene que ser al menos 60 puntos para poder, aprobar el módulo. Si no aprueban, hay un periodo de recuperación, que también es con su servidor, es como un periodo extraordinario. Y es a partir ya del cierre, serían en 2 semanas más.
Pero bueno, yo les recomiendo un último esfuerzo, porque ya hemos visto, cómo es la evaluación y sabemos que en esta semana es una gran carga, de calificaciones. Entonces, creo que vale la pena, mantener con la meta inicial que tuvimos de tener la prepa terminada. Sí, les pido que por favor no claudiquen y yo sé que lo van a lograr. Si tienen pendiente alguna entrega, recuerden que hoy es el último día de la semana número 3, ¿sí? Y tienen que realizar una solicitud, pedírselo a su servidora, exponer sus motivos y ya deben de tener lista su actividad para que en cuanto yo les comente, pues obviamente ya tengan la oportunidad de subirlas. Les recuerdo que ya debido al cierre de este módulo, que es el próximo domingo a las 11:50, 11:55, ya no va a haber ninguna extensión por ningún motivo. Entonces, les sugiero, por favor, que entreguen su producto integrador y obviamente todas las actividades de la semana 4. Y bueno, les comparto un recurso que es la Conducef, que vamos a estar viendo en el cierre, que es el próximo viernes. Es una página muy, muy interesante, si ustedes la quieren revisar, y sobre todo abona perfectamente, tanto en este módulo como en lo que es la unidad número 2. Bueno, ya nos encontramos en la última semana y como platicamos inicialmente, es momento de integrar todo lo que hemos aprendido. Recuerdan que iniciamos con un conocimiento de funciones para predecir, por ejemplo, el crecimiento poblacional. Después vimos que es el ahorro y la inversión para que nosotros conozcamos cómo desarrollar un proyecto de vida sustentable. Pues ahora es momento que ustedes integren todos estos aprendizajes para resolver las últimas actividades programadas. Los aprendizajes esperados, ustedes podrán explicar la variación poblacional utilizando modelos matemáticos, en específico las funciones exponenciales y logarítmicas, y desarrollar criterios sobre economía básica para poder ahorrar, invertir o comprar de forma inteligente. Realizaremos el proyecto integrador denominado La mejor opción para viajar, donde el propósito es aplicar sus conocimientos sobre los diferentes instrumentos financieros que analizaron durante las semanas anteriores y las tasas de crecimiento poblacional a fin de dar respuesta a los planteamientos. Esta semana no se nos olvide que vamos a trabajar con dos foros. Como siempre, el foro Aprendiendo, que es un espacio para interactuar con sus compañeros y enriquecer los aprendizajes, y el foro de integración, que en este caso tiene una calificación ponderativa, quiere decir que se califica, que se denomina la variación de procesos sociales, que nos van a permitir desarrollar discusiones alrededor de los temas vistos a lo largo de las semanas anteriores. Si retomamos un poco los temas que vimos durante módulo 13, en conclusión son los siguientes. La función exponencial, recuerdan que la función exponencial la trabajamos con el crecimiento de la población, crecimiento de la pandemia. ¿Recuerdan la situación de migración, cuánto era el crecimiento en una escuela? Entonces, para esto justamente nos sirve, o para proyectar, no sé, algunos costos, alguna situación que tengamos la necesidad de hacerlo. Y, los siguientes temas lo vimos en la unidad número 2, que fue ingreso, que es en este caso es todo el dinero, es todo el capital que entra a una familia, a una persona, ya sea por trabajo, por inversión, por x situación, eh, ese se denomina ingreso. Consumo es todo aquello a lo que gastamos, ya sea un bien, un servicio, o puede ser un producto, ¿sí? En el caso, recuerdan de la ponderación que hicimos de la familia, donde ustedes identificaban todos sus gastos, en eso se va canalizado directamente el consumo, ¿no? Todo lo que nosotros gastamos, se puede decir gastar, para retribuir esa parte. Ahorro e inversión
En este caso, bueno, teníamos 2 conceptos muy enlazados, pero diferentes en sí. El ahorro es un porcentaje que nosotros destinamos para cumplir una meta en común. Generalmente es de nuestros ingresos. Y la inversión ya es un producto financiero que nosotros, después de estar ahorrando un cierto tiempo, canalizamos este dinero a una inversión y esta inversión en el banco ya nos da un rendimiento por tener ese dinero. Y el ahorro no, el ahorro solamente es un monto que nosotros vamos acumulando y este generalmente no tiene no es redituable con cuestiones de interés, ¿sí? El ahorro es diferente, es como una tanda, es como un cochinito que nosotros vamos metiendo dinero para nosotros, llegar a una meta, y esa meta, ya sea invertirla en otra cosa, gastarla en otra cosa o crear una inversión. Necesidad de financiamiento es, pues, aquella oportunidad que nosotros tenemos para adquirir algún bien. En una situación, por ejemplo, nosotros no sí, a lo mejor no nos gusta, esta palabra de financiamiento, de deber dinero, pero en muchas ocasiones es necesario para nosotros fortalecerlos, y muchas veces no tenemos el monto o el dinero porque lo requerimos para otra situación y nosotros poder adquirir un bien, por ejemplo, un auto que nosotros lo hicimos, o por ejemplo, una casa, o por ejemplo, no sé, a lo mejor irnos de vacaciones, ¿sí? Entonces, esa es la necesidad de financiamiento. Recursos para financiar es obviamente el dinero que nosotros estamos metiendo para hacer lograr este financiamiento como enganche, como ahorro, como inversión. La tasa de interés, aquí tuvimos solamente 2 tipos de tasas de interés simple, mensual y la tasa anual. Entonces, obviamente, si es tasa anual, recuerden que se tiene que dividir entre 12. Si es tasa mensual, va directamente con el gasto con la proyección que tenemos de la tasa de interés. Aquí hay otros 2 temas que a mí me gusta siempre aterrizarlos en cuestión eh, de compras, ¿no? Puede ser. Nosotros podemos hablar en un caso determinado de una necesidad de cuando nosotros compramos algo, ¿sí? Cuando nosotros compramos algo, ¿cuándo se convierte en un gasto y cuándo se convierte en una inversión? Porque muchas veces decimos: "Híjole, es que yo voy a gastar esto o voy a invertir en esto". ¿Qué diferencias hay? Porque por ambos, ya sean productos o servicios, yo estoy pagando. Entonces, estoy consumiendo esa parte. Una parte de mi ingreso se va directamente ahí, una parte de mi ahorro se va directamente ahí. Entonces, ¿cuándo yo puedo identificar cuándo es un gasto o cuándo es una inversión? Se los voy a compartir mediante ejemplos, ¿sí? El gasto generalmente, no te va a redituar nada económico, ¿sí? Por ejemplo, yo necesito un celular. Yo llega un momento que mi celular que uso ya se me descompuso, o lo perdí, o simplemente, pues, ya no me funciona como yo lo requiero, porque, pues, obviamente yo trabajo aquí en prepa en línea, entonces necesito no solamente checar redes sociales, sino también, a lo mejor entrar a la plataforma, a lo mejor también necesito revisar, mis correos electrónicos, calificar, de repente conectarme, tener buena conectividad para si alguna sesión no se pudiera llevar a cabo, no sé, X circunstancia. Entonces, yo veo entre la gama de todos los celulares, obviamente, hay muchísimas categorías, muchísimas marcas, muchísimas características. Entonces, yo digo, bueno, pues a lo mejor el que yo necesito oscila más o menos que no sea tan caro, unos 15,000 pesos, ¿sí? Aquí en esta parte, cuando yo voy y compro mi teléfono de 15, 20,000 pesos, pongámosle, eh, esa es una inversión,
porque el teléfono va a estar trabajando conmigo, ¿sí me doy a entender? O sea, el teléfono va a estar, con una relación y generándome y facilitándome mi labor de maestra en prepa en línea y mis otras actividades que yo tenga adicionales. Pero, ¿qué pasa si mi hijo quiere un celular? Y yo llego y digo: "Okey, ¿cuál quieres?". Pues quiero uno igual al tuyo. Bueno, ¿qué quieres hacer con tu celular? No está bien ni no está mal, ¿eh? O sea, cada quien puede comprarlo y puede adquirirlo. Entonces, mi hijo me dice: "Es que necesito un celular como el tuyo". Okey, vamos y lo compramos. ¿Por qué lo necesitas? Pues es que nada más quiero checar mis redes sociales, quiero estar checando, llamadas telefónicas, quiero hablar con mis amigos por WhatsApp. Entonces, ahí justamente se convierte en un gasto, no en una inversión, porque no me está redituando económicamente, ¿sí? Que está bien, que está mal, cada quien decide, ¿sí? Nada más es esa diferencia, porque en el caso de que yo estoy comprando, porque obviamente es una herramienta de trabajo, ¿sí? Ahora, otro ejemplo también muy claro que yo también, me gusta tomar, es que yo necesito un auto, ¿sí? Un auto que me mueva de aquí a mi escuela y de mi escuela para, no sé, lo que tenga que hacer, y como yo vivo en ciudad, pues necesito un auto básico. Sí, quiero con aire acondicionado porque, pues, obviamente ya el tema del calor o seguridad, pues, es necesario. Entonces, no es de lujo, pero sí un básico. Entonces, a voy a comprar mi auto y ya veo que me cuesta 300,000 pesos. Entonces digo: "Ah, bueno, okey, a lo mejor lo compro con financiamiento, a lo mejor al contado, como ustedes decidan", pero de repente yo volteo y veo la camioneta 4x4 que está muy linda, que está así alta, pero vale lo doble. Entonces yo digo: "Pues lo compro". Aquí, por ejemplo, aquí lo compré por gusto. Entonces, cuando iba a comprar el carro, me da el mismo la misma función que la camioneta. En este caso, el carro es la inversión y la camioneta es el gasto. Pero si, por ejemplo, yo identifico que la camioneta me va a servir para otras cosas, por ejemplo, es que no había pensado que donde yo vivo, eh, se encharca mucho, o hay grandes cerros, o con las mochilas de los niños está muy pesada, o va a estar golpeando en todos lados. Entonces, ya la camioneta ya se convierte en una inversión, porque ya tiene la función para apoyarme, para ayudarme a realizar ciertas actividades, ¿sí? Entonces, aquí nosotros podemos identificar justamente cuando es una inversión y cuando es un gasto. En resumen, un gasto generalmente es por gusto, ¿sí? O sea, porque no lo necesitamos, porque no es una herramienta de trabajo, no nos facilita ese momento de la vida, ¿ok? Entonces, bueno, ya abordando estos temas, ya regresamos directamente a lo que es la evaluación de este módulo y les recuerdo que este proyecto integrador vale 30 puntos, ¿sí? Y el foro de integración vale 8 puntos. La autoevaluación es muy importante porque la hagan o no la hagan, bueno, tiene un puntaje, ¿sí? De 5 puntos. No importa la calificación que obtengan, ese es un beneficio para ustedes, pero es bueno saber qué tanto aprendimos en este módulo. Es una nosotros nos identificamos de que no, sí, a mí me gustó mucho el módulo, sí aprendí, sí revisé, pero ya con esto te das cuenta que efectivamente sí te gustó mucho el módulo y aprendiste, o realmente te gustó y no entendiste y no logras tener una calificación buena, pero es para ustedes esta autoevaluación. Y bueno, recordándole que las actividades de la plataforma y obviamente, la participación directamente de estas sesiones también tienen un valor. Es muy importante recordarles la extensión, que bueno, ya lo platicamos y ahorita nada más rápido, que se terminan este domingo a las 11:55.
¿sí? Ya no podemos dar más extensiones. Bueno, de hecho, hoy miércoles es el último día para la de la semana 3, pero de repente por ahí alguien ingresa al final y me dice: "Maestro, es que estuve enferma", y me muestra, y bueno, ¿cómo no le vamos a ayudar? ¿Sí? Entonces, si es una causa justificable, obviamente tratamos de hacer lo posible para ayudarlos, pero hoy categóricamente se terminan las extensiones. Así que recuerden que para el producto integrador no hay extensiones en la siguiente semana. ¿Por qué? Porque nosotros ya terminamos de evaluar, porque nosotros estamos evaluando y no nada más el producto integrador, sino también todas estas actividades de las sesiones y todas las actividades del foro, ¿sí? Que también tenemos que tener lupa y una mejor y ser objetivos con las calificaciones. Entonces, para prever toda esta situación, pues obviamente tenemos que tener pues tiempo y no nos podemos ir a no nos podemos regresar para otra vez evaluarlo, ¿sale? Entonces, les pido, por favor, que chequen si tienen alguna pendiente por ahí, pues es momento de pedirlas. Y bueno, no sé si tengan alguna duda, de las si ya checaron el producto integrador, si ya checaron, el foro, ¿sí? Igual me pueden escribir directamente en el mensaje 2 minutitos y, y si no, para aterrizar directamente con las recomendaciones. Muy bien, Saúl. Okey, Armando, perfecto. Entonces, como siempre, les voy a dar recomendaciones generales para un cierre exitoso y como para una realización de las actividades de forma objetiva, ¿sale? Permítanme porque estaba okey, les recuerdo que a ver, está otra vez, okey. Les recuerdo que está la guía donde nosotros podemos observar cuáles son los recursos que van a abonar directamente al producto integrador, sí, al proyecto integrador, que se denomina la mejor opción para viajar. Entonces, aquí tienen los recursos que vamos a recuperar para hacer el proyecto integrador. Esto es importante que ustedes lo identifiquen para que sepan de dónde podemos buscar la información o cuáles son los recursos que nosotros podemos citar directamente en, en la plataforma, en la actividad, ¿sí? No porque los recursos están de excelente calidad van a significar que todos los proyectos o todas las actividades van en esta parte, ¿no? Entonces, hay que considerar esa parte. Y bueno, recordándoles que el foro de integración y el foro aprendiendo son sumamente importantes para esta actividad. Bueno, que aparte, pues es una actividad, el foro de integración sumativa que tiene calificación. Entonces, pues bueno, vamos a aterrizar un poco. Acuérdense que son 8 puntos. Entonces, bueno, vamos a aterrizar y les voy a dar las recomendaciones generales. Bueno, aquí me indica que nosotros vamos a hacer participaciones durante toda la semana y vamos a tener al menos 5 participaciones en este foro, ¿ok? A mí siempre me gusta abrir la rúbrica porque nos vamos a dar cuenta qué es lo que nos están pidiendo y qué es lo que yo tengo que hacer, ¿ok? Independientemente de las instrucciones. La primera aportación vamos a dar respuesta a la pregunta detonadora y ustedes tienen que responder el planteamiento con un párrafo de por lo menos 5 renglones. Recuerden que si ustedes citan
tienen que tener la referencia, ¿ok? Si tienen alguna definición o lo tomaron algún fragmento de algún lado, ya nosotros ya tenemos los elementos necesarios para justamente proyectarnos con esta parte. Entonces, la primera vamos a responder el planteamiento. La segunda y tercera van a leer las respuestas de sus compañeros sobre la pregunta detonadora y van a compartir la opinión con 2 de ellos. No se vale que digan: muy buen comentario, compañero. Efectivamente, las matemáticas nos sirven para nuestra vida cotidiana. Em, agradezco tu aportación". No, se trata de que ustedes alimenten directamente esta participación en el foro, la nutran. ¿Cómo la pueden nutrir? Recomiéndenle alguna página, recomienden algún recurso, algún video, algún libro, este, enriquezcan con alguna definición, ¿sí? A eso me refiero. Entonces, ustedes ya van a hacer su segunda y su tercera aportación. Ojo en la cuarta. En la cuarta, ustedes van a revisar los comentarios que hayan hecho sus compañeros y ustedes podemos replicar a estos compañeros. Van a responderles. Aquí son 2 cosas. ¿Qué pasa si yo participo y no me han retroalimentado los comentarios que yo estoy dando? Si no me lo retroalimentan, lo que puedo hacer es irme a una respuesta similar, buscar una respuesta similar y apoyarle con la retroalimentación que tuvieron sus compañeros y ustedes contestarla. Pero miren, chicos, hay que tener cuidado porque volvemos a lo mismo, ¿sí? No hay que retroalimentar de forma superficial. Ahora, si alguien de ustedes, a lo mejor el lunes o el martes, participó y todavía no lo han retroalimentado y ustedes ya quieren continuar hoy miércoles o mañana jueves, menciónenlo en el grupo, ya sea en el foro aprendiendo, para que alguno de sus compañeros lo pueda hacer, ¿sí? Si no lo hacen, no pasa nada. En ocasiones, como participamos muy pronto, el comentario tiende a irse, a desplazarse y a irse al final de la participación. Entonces, por eso nosotros no podemos como dar respuesta. Pero si todavía no le contestan ahorita, por ejemplo, que es miércoles y ya hicieron su participación, díganos, ya sea aquí en la sesión o díganlo directamente en el foro aprendiendo para que alguno de sus compañeros o incluso su servidora pueda retroalimentar y que ustedes puedan tener un foro nutrido de sus comentarios. Ahora, en esta cuarta intervención, se supone que si nosotros tenemos 2 intervenciones, o 3 o 4, esto quiere decir que la cuarta se puede convertir en quinta, sexta, séptima intervención. O sea, no necesariamente tenemos que hacer 5 intervenciones, pueden hacer más. Pero sí o sí, en la última participación, me deben de redactar una conclusión que integre todas las aportaciones de sus compañeros y ustedes, pues, obviamente, la nutran con más información respecto al tema. Entonces, aquí no hay mínimo de contenido, pero tampoco hay máximo. Y como les repito, acuérdense que, bueno, yo les retroalimenté por ahí en una actividad que la conclusión debe de estar nutrida, debe de tener información, debe de tener contenido, o sea, no nada más. Yo concluyo que efectivamente las matemáticas nos ayudan a comprender aspectos de economía y dinámica de la población. No, o sea, díganme qué aprendieron. Este, este es el chiste de todo el módulo. Si se fijaron, en todas las actividades, una parte esencial era y un propósito esencial de todas las actividades no era hacer cálculos matemáticos, era identificar para qué les servían a ustedes todo esto que habíamos realizado y en qué lo iban a aplicar, ¿sí? Entonces, en esta participación del foro,
pues no se queda ahí, sino que a nosotros nos interesa conocer tu conclusión, qué es lo que qué es lo que te sirvió después de estudiar todo este módulo 13 y si efectivamente aplicamos o no aplicamos el contenido en tu conocimiento, ¿ok? Entonces, bueno, pero ¿qué pasa si yo realizo 3 aportaciones? Pues ahora sí, aquí nos vamos. En requiere apoyo, que son 24 puntos. Pero si no participas, o sea, si tienes 2 participaciones, por ejemplo, nos vamos justamente aquí en el no participa. O sea, nos quita 40 puntos de la evaluación, ¿ok? Entonces, hay que tener mucho cuidado porque si, bueno, si aquí se realiza 5 participaciones, pero no sé, alguna participación no está bien sustentada, no responde a las réplicas o X, o no sigues las instrucciones de forma correcta, aquí es justamente donde nos vamos a tener un poco de baja calificación, ¿sí? Ahora, si no atendemos a las instrucciones directamente del contenido, nos vamos en actitudinal, vamos bajando. Si no organizas la información de forma clara, coherente, si no tienes una redacción de comunicación virtual, no respetas la netiqueta, no respetas, tienes faltas de ortografía, aquí tienen otros puntajes. Y ojo, el pensamiento crítico, vamos directamente con su conclusión y su forma de ver objetivamente las cosas. Entonces, aquí me van a decir si tú reconoces, si tú comprendiste los temas adecuadamente. Y una parte que no debemos de olvidar, que aunque no tenga mucha em, ponderación como la primera, que eran 40 puntos, ingresa y participa al foro continuamente durante la semana, ¿sí? Sus intervenciones siempre promueven al diálogo. ¿Qué pasa si yo participo al final de la semana? O sea, ¿qué pasa si yo en domingo digo, híjole, yo entiendo que a lo mejor trabajamos y tenemos algunas cosas que hacer y tenemos que hacerlo hasta el domingo, puede ser, pero consideren que aquí van a bajar al menos 6 puntos si ustedes realizan su participación el fin de semana. Entonces, ingresa y participa al foro al final de la semana y no tiene interactividad con sus compañeros, ¿ok? A lo mejor si yo realizo mis 5 participaciones, pero, pues, obviamente no alcanzaron a responderme, a retroalimentarme en mi primera participación, y yo estoy participando y participando y comprendiendo, ¿no? No dudo que su actividad de este foro sea buena, ¿sí? Porque hay muy buenas participaciones el fin de semana. Pero tengan en cuenta que si, eh, son solamente el fin de semana, baja. También, ingresa y participa 3 días diferentes al foro, ¿ok? Y aquí ya bajamos un punto, o sea, quiere decir que al menos 4 días tienen que participar. En este caso, yo entiendo que a lo mejor participan hoy miércoles, jueves, viernes, sábado y ya terminamos. Perfecto, 4 días está bien, realizamos nuestras 5. Pero el chiste de este foro, acuérdense que, pues, es la retroalimentación de todos. Entonces, este foro es muy importante y les voy a encargar mucho esa parte, ¿sí? Entonces, si tienen alguna situación con el foro, por favor, no lo duden y para lograr los 8 puntos, pues, obviamente lo vamos a hacer. Recuerden que, bueno, esta calificación del foro, la de los también del producto integrador, van a estar calificándonos lunes, martes y miércoles, o sea, de la siguiente semana. Y, el miércoles ya deben ustedes a más tardar el jueves tendrían que estar bajando su producto integrado, su portafolio de evidencias. Yo, de todos modos, yo les voy a notificar en el foro de novedades cuando yo esté evaluado. Generalmente, yo termino de evaluar el martes,
por si tienen alguna duda o algún comentario, con gusto. Me ha tocado que obviamente, uno se equivoca, ¿sí? Porque a lo mejor no ves un archivo, porque a lo mejor no se descarga el archivo, no sé, por X circunstancia. Entonces, por favor, si llegara a pasar eso y yo no les califico correctamente, inmediatamente revisen y menciónenmelo, para yo también dar el cierre del módulo. Solamente donde no puedo recibir alguna otra actividad es que ustedes o lo suban en un archivo incorrecto o yo no lo pueda leer. En ocasiones, no sé por qué no lo suben correctamente, a lo mejor no dan, el archivo, no lo suben como debe de ser o con las características que debe de ser, o no suben el archivo correcto. Si se equivocan, ya no puedo volverlo a solicitar, ¿sí? Entonces, por favor, les encargo mucho esta parte para que, bueno, quede esta situación sin ningún problema, ¿no? Y que ustedes tengan, pues, obviamente, la calificación que se merecen. Okey, ya terminando el foro, nos vamos con la última actividad, que se llama el proyecto integrador. Este proyecto integrador, bueno, como hemos platicado, es la integración de todos los conocimientos que hemos aprendido durante este módulo. Y, aquí va a ser el propósito aplicar sus conocimientos sobre los diferentes instrumentos financieros que analizaron durante las semanas anteriores y las tasas de crecimiento poblacional, a fin de dar respuesta a sus planteamientos. Aquí tenemos el salario, bueno, la información de la actividad nos dice lo siguiente. De Jorge, o sea, tenemos una proyección del salario de Jorge con una cierta cantidad y de su esposa, y van a solicitar un préstamo al banco de 55,000 pesos, tasa fija mensual, chicos, mensual, eso quiere decir que no se me divide entre 12. Por ahí causa conflicto la tasa de tabla de amortización que vienen los recursos, porque ahí sí dice que se dividen entre 12, pero la proyección es la tasa anual. Entonces, acuérdese, si es anual, sí se divide, si es mensual, no, ¿ok? Eso es algo que en muchas ocasiones se equivocan. Hay que tratar de no hacerlo de esa forma. Luego me dice que van a hacer una tabla de amortización. Recuerde que también la tabla de amortización tiene sus características. De repente no sé por qué me están sacando alguna tabla de amortización, así la mencionan, eh, con características diferentes, cuando el monto mensual, por ejemplo, del pago, em, siempre tiende a bajar y en unos casos ustedes lo hacen fijo. Entonces, no hay que hacer eso porque, pues, obviamente nuestra proyección estaría mal. Em Y nos dice que nosotros vamos a proyectar cuánto interés se va a pagar en los meses 6, 9 y 11 y cuál será el valor de la deuda en los meses 5, 7 y 12. Aquí la tabla de amortización, después de hacer la del auto, creo que esta es bien fácil, sí, porque nada más es de un año. Y después nos dicen que, de acuerdo a los ingresos de Jorge y su esposa, van a destinar un 7% mensual para continuar ahorrando. Si sumas el ahorro del préstamo, ¿cuánto es el presupuesto que cuentan para viajar en total? Ya cuando tengan esto, cuando tengan la cantidad, aquí me dan 2 proyecciones porque tienen 2 ciudades para viajar. Una es Cancún y otra es Los Cabos, y me dan alguna información. Cancún me dice que el crecimiento anual es del 6.4 y en el 2015 el número de turistas llegó en esta cantidad, 10,137,000. Entonces, aquí tenemos que hacer la proyección sumándole el 6.4 de crecimiento a cada año para proyectarnos hasta el 2025 que nos dice la actividad. Y bueno, también nos dicen de Los Cabos la misma información, pero aquí el crecimiento fue de 5.2 y llegaron más turistas en total en el 2015, ¿sí? Que fue esta cantidad.
Entonces, vamos a hacer una tabla de proyección del crecimiento de Cancún, una tabla de crecimiento de Los Cabos y vamos a contestar las preguntas. Y ahora sí vamos a redactar en media cuartilla la importancia de analizar las finanzas personales antes de gastar. Es importante que identifiquen que lo tienen que hacer en una hoja de cálculo, ¿ok? Sí o sí, hoja de cálculo, chicos. Y ahí necesito que me pongan los procesos, ¿sale? Ok. Bueno, yo tengo aquí una proyección con diferentes datos, como siempre, digamos que es muy parecida a la actividad. Y le recuerdo la tabla de amortización. Siempre debe traer el periodo, la deuda inicial, el interés, amortización, pago y deuda final. Entonces, bueno, con los datos que tenemos, aquí yo pedí un préstamo de 28,000 y es proyectado a 12 meses. Acuérdense que el interés es mensual, por lo tanto, directamente la cantidad de la deuda la voy a multiplicar por el interés. En este caso, yo multipliqué por 0.068, que es 6.8%. Y aquí ya me da la cantidad de 1904. La amortización es el número de la deuda inicial. Aquí yo ya, bueno, yo los puse fijos, pero pueden poner 28,000 entre 12 y esa cantidad va a ser 2,333. Copiar y pegar y sacamos todo. Siempre va a ser 2,333. El pago, acuérdense, se tiene que sumar el interés más la amortización. En este caso pongo esta fórmula y aquí ya me está sumando interés más amortización. Y la deuda, al final, voy a sumar la deuda inicial más el interés menos el pago y ya me da la deuda al final. En el siguiente mes vamos a tomar inmediatamente el monto que tengo de la deuda final anterior y se convierte en deuda inicial porque es el periodo de 12 meses, ¿ok? Y ya aquí ya nos dedicamos nada más a copiar y pegar. Acuérdense que pueden jalarlo y podemos copiar o pegar y con eso nos sale nuestra tabla en ceros, donde la deuda inicial tiende a bajar, el interés tiende a bajar y la única que se mantiene estable es la amortización. Aquí yo les recomiendo, cuando ustedes estén calculando un interés, hay que hacerlo como en forma, digamos que se lo proyecten directamente en su mente. Para que sea más fácil, digamos, si tenemos 28,000, yo tengo rápido para hacer números cerrados y no multiplicar, no pasarnos en multiplicar así como diferente, entonces me ubico en 30,000, ¿sí? 30,000. ¿Y cuánto es 6.8? Vámonos al 7%. Entonces, esto es como para hacer un check que esté bien nuestra cuenta, ¿ok? Entonces, son 30,000 por 7, 7 por 3, 21, son 2,100. De interés son 1,904. Ah, vamos bien, está bien la cuenta, ¿sí? Sin necesidad, obviamente, de corregir, eh, de checar en una calculadora, porque en ocasiones, por ejemplo, nosotros estamos, no sé, en una tienda de descuento o en una tienda de ropa y vemos que un pantalón cuesta 1,000 pesos. Entonces dice el 30%. ¿Cómo lo podemos hacer? Pues 999 menos el 30%, ¿no? Entonces nos brincamos a 1,000 y ya multiplicamos 1,000 por 3. Obviamente 1 por 3 son 3, son menos 300 pesos y ya sacamos más o menos lo que vamos a pagar. Entonces, aquí es lo mismo, aquí nada más para corroborar que efectivamente nuestra fórmula esté correcta, porque sí me pasó mucho en la tabla de amortización, sobre todo del auto, que de repente estaban pagando 20 millones de pesos por el auto. Entonces, por lo menos usen la lógica de decir: "Híjole, la proyección está mal, porque como de un crédito de 300,000 me proyectó a 20 millones. A ver, dejen reviso".
y a veces con una fórmula que esté incorrecta, con eso ya nuestro resultado está mal. Entonces, lo podemos hacer, obviamente, con calculadora para corroborar que nuestra fórmula esté bien, y si hay algún error, revisar qué es lo que pasa, ¿ok? Entonces, bueno, ya hicimos nuestro periodo y terminó en ceros, sumamos y de 28,000 nos van a cobrar 40,000 al mes. A lo mejor nosotros vemos muy sencillo que dices: "Ay, pues, ¿cuánto es el 6.8% de interés?". No, pues, ya lo vemos reflejado, que es casi, casi el doble, ¿ok? De lo que vamos a cobrar. Ahora, ¿cuál será el monto de interés de pagar 8, 9 y 11? El monto de interés, pues, aquí están. El interés en el mes 8 aquí lo marca, ustedes lo pueden poner contexto, 9 y 11. Sí, y aquí de aquí lo tomamos. Ahora, ¿cuál es la deuda al final en 3, 7 y 12? Lo mismo, 3, 7 y obviamente en 12 debe de ser 0 pesos, ¿ok? Hay que tener mucho cuidado en la hoja de cálculo, porque miren, por ejemplo, aquí vamos viendo cuántas faltas de ortografía y redacción hay. Primeramente, en esta parte tan pequeña vamos a encontrar. Aquí hay una, salario de su esposa, no empezando con mayúscula. Préstamo sin acento y sin mayúscula al inicio. Interés sin acento y sin mayúscula al inicio. Periodo sin mayúscula. Entonces, simplemente aquí ya vimos 5 faltas de ortografía. Entonces, este es un grave problema que tenemos en Excel porque o en hoja de cálculo, porque no nos van a identificar las faltas de ortografía. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esta parte. Y bueno, ya terminando esta parte, vamos a hacer, el salario de la esposa y de Jorge la vamos a multiplicar por 0.05 para saber cuánto, y luego lo multiplicamos por 12 para saber la cantidad del salario, y ya vemos el total. Si sumas el ahorro más el préstamo, bueno, tenemos 28,000 más el ahorro que ellos tuvieron, en mi caso fueron 21,180, van a tener 49,180 para decidir a dónde se van a ir de vacaciones. Okey, ahora ya tenemos la proyección a Cancún y Los Cabos. Solamente contamos con esta información, bueno, aquí tengo otras fechas y otras cantidades, obviamente, ¿no? Y otro crecimiento de porcentaje. Entonces, la fórmula es muy sencilla. La fórmula, bueno, vamos a hacer las 2 tablas y la vamos a multiplicar lo que tenemos de la cantidad inicial por la cantidad al inicio sobre 1 por 100, ¿sí? O por punto y el crecimiento, ¿sí? Acuérdense que es 0.068 si queremos el porcentaje, entonces aquí va por 0.0, 48, ¿sí? Pero esta la tenemos que sumar a la cantidad inicial que tenemos. Permítanme un segundo porque se me está acabando la pila. Denme un segundito. Muy bien. Entonces, o sea, tenemos que sumar, obviamente, la proyección en porcentaje más la cantidad inicial que está anteriormente, ¿sí? Y así vamos haciendo la proyección para hacer nuestra tabla de crecimiento. También la fórmula la podemos utilizar
uno más el 4.8, por ejemplo, en este caso, por ciento que está subiendo, dependiendo, bueno, en este caso es un porcentaje, ¿no? Si aquí fuera 4.8, ¿sí? Si se fijan, bueno, ahorita cuando le mencioné, le cambié, automáticamente me cambiaron estas porque pues va la proyección. Y bueno, así tenemos que hacer nuestra tabla, sumando uno por uno y poniéndolo la cantidad correspondiente. Y bueno, ya por último, nuestra conclusión. ¿Cómo voy a saber yo que la conclusión es de media cuartilla? Dejen hago un poquito más pequeño esto. Ok, recuerden que yo siempre tengo que revisar en la hoja de texto, que es Word, cuánto es media cuartilla. Primero, pues para que me diga si hay alguna falta de ortografía. Y segundo, para corroborar cuánto es media cuartilla. La media cuartilla se tiene que considerar, pues obviamente si nosotros la vemos en la visión, que sea la mitad de la hoja. Aproximadamente son unas 300 palabras, ¿sí? En la parte inferior izquierda, aquí se ve el número de palabras. Y recuerden que, bueno, tiene que ser una letra máximo 12 y no que sea muy grande, porque si se fijan, cuando es grande, pues obviamente se lanza a la página más robusta. En cambio, un Arial me maneja nada más la mitad, ¿sí? Entonces, bueno, ahí tengo que es una de las conclusiones más importante, porque, pues, obviamente aquí lleva como todo ese contenido y toda esa información que estamos buscando en la actividad. Y bueno, no sé si tengan alguna duda referente a algo del módulo, o de la actividad, o del foro. Recuerden que tienen que estar participando en el foro aprendiendo, ¿ok? Eso es muy importante, porque a pesar de que no tenga calificación, sí nos va a proyectar directamente a nuestra evaluación del módulo, ¿sale? Entonces, bueno, si ya no hay ninguna duda, pues creo que terminamos el día de hoy. Si tienen alguna situación o alguna, obviamente, comentario, duda o cualquier situación en relacionado a este módulo 13, recuerden que estoy en la plataforma por medio de correo, de nuestro correo institucional, por medio de estas sesiones y espero que tengan un excelente cierre de módulo. Muchísimas gracias, Saúl y Armando. Nos estamos viendo en la semana y recuerden que, bueno, la última sesión nos estaremos viendo el viernes. Muchísimas gracias y que pasen excelente semana y buenas noches.